ahora y después se lo subo oculto, este no hay problema. Les decía que nosotros ayer habíamos, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Habíamos hablado de la importancia de prototipar para evitarnos errores, habíamos hablado de la posibilidad que nosotros tenemos de trabajar con funciones y utilizar la misma función de carga para diferentes arreglos, como estamos haciendo acá, que habíamos recién dicho que los arreglos son punteros por definición. Ahora leo lo que dice en el chat, que no sé si es algo... Ah, sí, ahí lo puse para grabar. Bueno, que habíamos creado una variable válidos distinta, que la podíamos reutilizar eso, pero lo importante es que sepamos que nosotros, con una función de carga, una de las ventajas de las funciones, entonces, una de las ventajas principales de las funciones, es la posibilidad de reutilizar mi código, siempre y cuando yo las programe de manera correcta. Si yo la programo mal, vamos a suponer, ¿qué sería mal? Y mal sería que la dimensión no fuese un parámetro. Esperen que estoy admitiendo y eso a mí se me complica. Entonces, ahí es donde puede hacer que mi función ya no le pueda decir a mi arreglo hasta dónde tiene que ir. Si yo saco esa dimensión, ¿qué le va a pasar a esta? Y acá voy a tener que poner un dato. ¿Qué dato voy a poner acá? Y voy a tener que poner alguno. Con lo cual ya, si yo pongo 10, 20 o lo que sea, ya solo sirve para 10. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Bien. Profe, Sí. a mí, no sobre eso exacto es una duda, pero sí relacionado a eso, porque ¿existe la manera de que el usuario elija cuántos datos quiere cargar? Me refiero, porque ahí si no, vos tenés que aclarar siempre desde antes cuál es la dimensión o no. A ver, depende en qué lugar vos me lo estás pidiendo eso. Si es en este lugar o... Claro, me refiero porque cuando fui a hacer el punto 1, que había que cargar un arreglo, Sí. yo tuve que poner el límite. No sabía si estaba bien que yo ponga el límite o si lo pondría el usuario. No, en realidad está interesante la pregunta porque la pregunta tiene que ver un poco con cuál es la función nuestra y cuál es la función del usuario. La función del usuario es usar un sistema. Y la función nuestra es determinar las características del problema y seleccionar qué es lo que necesita ese usuario para resolverlo. Y entonces ahí es donde el usuario no es la persona calificada para determinar los límites o dónde se tienen que almacenar las cosas, o de qué forma, o cuántos datos tengo que traer de una consulta, o cuántos, o sea, el usuario usa un sistema, lo usa y la realidad tampoco le importa al otro. Entonces, no se preocupen por eso, digamos, para ir a la respuesta sería esa, no se preocupen. Ustedes determinen, tienen un problema y dicen, bueno, con este problema, los problemas de hoy no son problemas de implementación. Cuando nos toque implementar alguna solución, que sería, digamos, crear alguna app, entonces ahí vamos a toparnos con esto que vos decís, y lo vamos a decir nosotros. Los problemas te dicen... la realidad es que es importante el concepto de estático y dinámico en esto que vos me estás preguntando. Si me preguntás, yo creo que es un problema con el que no se van a topar jamás, porque todo el tiempo lo que van a usar ustedes es memoria dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es importante el concepto de estático. Uno de los chicos ayer me preguntaba qué es estático y no lo entendía. Estático es que ese arreglo no puede tener más de 10 elementos. Y que cuando yo lo ejecute, eso no lo puedo cambiar. Pero la realidad es que hoy en día eso no sucede porque normalmente los arreglos son dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy agregando elementos de acuerdo a mis necesidades, que no tengo un límite. Que voy creando y gestionando memoria en tiempo de ejecución. Eso sería algo dinámico. Algo que crece con las limitaciones que también las tienen los estáticos, que es la memoria RAM o la memoria de tu computadora. Entonces,
La realidad es que con ese problema no te vas a topar jamás, porque todo es dinámico en la programación actual desde hace mucho tiempo. Es más, de hecho, en la segunda parte, digamos, en programación 2 vamos a ver memoria dinámica. ¿Sí? O sea, no, repito, no porque sea mejor la memoria dinámica que la memoria estática, y que no hay memoria estática. Sí hay algunos que, sí, a veces hay alguna necesidad de definir alguna variable, algunos datos que vos necesitas para trabajar y los almacenás de forma estática y los usás cuando los necesitas usar. También están ese tipo de, podríamos denominar, servicios que tienen los sistemas. A veces hay una necesidad, como yo les contaba ayer, el caso más típico, por lo menos que me tocó enfrentarme a mí, trabajando en un entorno dinámico, es trabajar con cartas. Y las cartas, ¿para qué voy a agarrar yo, hacer una consulta a una base de datos, abrir una conexión a esa base de datos, traer todas las cartas almacenadas en la base de datos? O sea, es algo estático. El juego es de cartas. Las cartas son 40, 50, 20. Y entonces yo agarro y lo cargo en algo que es estático, porque yo ya conozco la dimensión exacta de mi arreglo. Entonces, por decirlo, un arreglo, si por ahí lo puedo guardar en otra estructura parecida, un arreglo que funcione igual, porque hay muchas estructuras que se parecen. Pero me refiero a que es algo que no va a modificarse, porque no va a aparecer una carta además. Tienen que estar admitiendo. Entonces, es muy difícil. Yo no aconsejaría jamás dejarle a un usuario que me diga cuál es el límite de mi arreglo. Sí, eso seguro que no, porque cuando analizamos las responsabilidades, la responsabilidad indica que no es del usuario esa responsabilidad. El usuario tiene que operar sobre una computadora y a lo sumo, porque sí, esto sí sucede, sucede porque hay que darle tiempo a eso, prueban las aplicaciones y nos dan un feedback acerca de, sí, mirá, a mí en realidad me parecería más cómodo que el botón estuviera o que esta lista apareciera antes o que ese feedback, pero ese feedback no tiene que ver con el desarrollo. Ese feedback tiene que ver con las necesidades del problema que sí el usuario que opera conoce mejor que nosotros. Porque es la persona que está en contacto con la información, es la persona que manipula la información, es la persona que trabaja con la información. Entonces conocen acerca de, más que conocen, son ellos los que pueden decir qué es lo mejor o cuál es la distribución, o si estaría bueno que si yo aprieto Tab me lleve directamente, o sea, esa parte operativa de, no sé, me gustaría que cargue el dato y automáticamente se me habilite tal cosa para que yo poder. Bueno, ese tipo de feedback es buenísimo y ayuda mucho, lo hacemos todo el tiempo, digamos, cuando se está en una etapa de producción, lo que se hace es, mira, acá tenés, instalalo, fíjate, o se lo instalo, fíjate, o está en esta URL, fíjate que está. Y bueno, decir, sí, mira, me gusta esto, me parece, bueno, y ahí empezás vos a negociar si se quiere, no siempre que lo que dice el usuario es correcto, no siempre lo que necesite el usuario es fácil de implementar, bueno, pero no definir el tamaño digamos, de un arreglo, que es algo que no tiene la menor idea que existe. Entonces, por ahí sería la respuesta. Sé que es una respuesta rara, pero la pregunta es interesante y tiene que ver con nuestro trabajo. Tiene que ver con la parte que nosotros. Me avisan que levantaron la mano. Pero, Matías, habrá, no hay problema, decime. Hola, profe. Buen día. Dale, Tengo una pregunta. dale. Al momento de declarar un parámetro, yo vi que usted puso int, array y dos llaves. Sí, sí. Si un array es un puntero, puedo Sí, poner también un asterisco, ¿no? sí, claro. Sí, sí, también se puede poner un asterisco. Exacto, Ok. se puede poner un asterisco. No lo quiero complejizar ahora, pero se puede poner un asterisco, porque es un puntero. Sí, sí. Eh, y después internamente se gestiona exactamente igual. No hay problema. Es exactamente así. Lo que pasa es que al principio puede resultar extraño eso y bueno, nosotros no lo vemos porque sabemos que es un puntero, pero estamos acostumbrados a trabajar con variables de tipo puntero y no estamos acostumbrados a trabajar con colecciones de datos de tipo puntero, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, donde sí vamos a trabajar con listas, con árboles, con arreglos dinámicos, y entonces ahí todo va a ser
punteros y punteros dobles, y entonces ya ahí les vamos a complicar la existencia. No vamos a empezar a complicándolas ahora, cuando estamos recién arrancando. Algunos, si ya conocen cómo funciona, bueno, lo hacen, no hay problema, pero no es la idea de verlo, no lo vemos, lo mencionamos porque, primero porque si no puede generarse una confusión, decir, pero ¿cómo? Si yo acá, ¿por qué esta variable que yo la declaré en mi main, acá adentro la modifico y no estoy retornando nada y sin embargo los datos quedan cargados? Y sí, porque es un puntero. Ese es por eso, exactamente por eso. Así como nosotros decíamos al principio cuando trabajamos con pilas, ¿por qué le pasábamos y la dirección? Y porque en realidad ese parámetro de apilar no va a la pila, va a la dirección de memoria de una pila. ¿Por qué? Porque el parámetro en realidad es un puntero, una pila, no es una pila. Pero bueno, al principio le decimos, bueno, el apilar lleva una pila y el número, pero en realidad es la dirección de memoria de una pila, o sea, un puntero, una pila y un número. ¿Sí? O sea, la pila está en otro lugar. Bien. Bueno, les decía que esto se puede, esta función que está bien, sirve para cargar arreglos de cualquier tipo de dimensión, porque yo puedo crear uno de 30, uno de 50 y cargarla sin ningún problema, pero podemos mejorar esta función porque tiene una dificultad. A ver si ustedes la ven. ¿Cuál es la dificultad que tiene esta función? Tiene vamos a decir, un problema. Carga el arreglo, no tiene problemas de cómo está hecha. ¿No? La función está bien hecha. Pero tiene la dimensión, trae el arreglo, retorna los válidos. Pero tiene una característica, vamos a decirle. No tiene un error, sino una característica. Que nosotros podríamos reemplazarla. ¿Qué sucede cada vez que yo llamo a esta función? Retorna a la i. No, está bien eso. Esos son los válidos. Pero hay algo, ¿no? Si yo quiero, por Carga hasta ejemplo... 10 elementos. También, sí, eso está bien, pero eso podría ponerle 100. El tema es, la pregunta apunta a... Es difícil de preguntar lo que le quiero decir, pero es que si yo tuviese que volver a cargar el mismo arreglo, vamos a suponer que yo acá, el arreglo empleados, cargué primero 2 elementos y después quiero volver a cargar 2 más. ¿Qué sucede con ese problema? ¿Me lo ¿Lo que soluciona? ¿No empieza me al lo principio? Profe, eso porque hay que ponerla ahí como parámetro, ¿puede ser? Claro, bueno, sí, va por ese lado. Pero ¿cuál sería el problema? Eso creo que uno de los chicos al principio dijo algo y Que justo... empieza al principio. Sobreescribirían las Claro, posiciones. se lo sobreescribe. Claro, exacto, ese es el problema. Me sirve esta función, pero para mejorarla yo necesitaría, o sea, agarrar y hacer otras cosas. Como que, por ejemplo, uno de los chicos recién lo dijo. Un puntero con la i, ¿no? ¿Puede ser? Claro. Podría ser un puntero con la i, podríamos hacerlo al principio un poquito más fácil. Podríamos agarrar Un y puntero en ponerle... el arreglo. No, más todavía, no se complique. O sea, vamos a copiar esto. Vamos a copiar le vamos a poner cargar array 2. Y lo que vamos a hacer es poner el otro parámetro importante que tiene que ver con los válidos. Si yo acá estoy retornando los válidos, me lo puedo directamente poner acá, ponerle válidos. ¿Sí? Trabajar directamente con los válidos acá. Eso me generaría un par de modificaciones. Porque yo ahí ya estoy trabajando con los válidos, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo ya puedo empezar a cargar a partir de una posición. ¿Sí? Le puedo llamar eso como a ustedes les parezca. Le puedo poner Profe, i ¿cuándo si quieren. inicializás la variable Claro. de los válidos? Bueno, por eso, eso lo tengo que inicializar. Esto está creada ya, que está creada fuera del main. Pero ¿qué modificaciones debo hacer ahí? Vamos a ponerle i si quieren. Le podemos poner i también. Pero después podemos reemplazar, ¿no? Acá
Podemos hacer algo así. Debería sacar el Ya, a mí tipo de a mí lo que me variable. gustaría es también empezar a trabajarlo esto directamente, me parece, con un while que va a quedar como más visible, porque en definitiva es más de lo mismo. En el entorno de la función no tendría que cambiar la variable i por otro nombre. No va a confundirse con el parámetro, el code blocks. No, desde ya que eso va a pasar, sí, esto es Ah, ok. cierto, ¿no? Si yo agarro acá y trabajo con i, yo porque le había puesto válido, pero bueno, le podemos hacer esto. Podemos agarrar, lo que voy a hacer es agarrar y vamos a transformar esto en un while para que quede más limpio, porque a veces eso puede... Ya ahí me llega, me queda más limpio así y van a entender por qué hago esto. Porque Profe, ahí ya lo que estaría haciendo es, fíjense esto. Igual no hice ningún cambio raro, pero bueno, decime. hay un compañero que quiere entrar, Juanpi se llama. No, a ver, sí, tengo un par acá. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo o era eso nada más, chicos? Esperen que voy a silenciar, chicos. Entren siempre silenciados porque eso no sé si alguien me quiere decir algo. Bueno, ¿se entiende lo que estamos haciendo ahí? Y va a ser un dato que ya automáticamente me va a traer la dimensión del arreglo. Me va a decir dónde estoy parado, desde dónde tengo que ir, cuál es el lugar. Le podría llamar válido si quieren a eso, porque es exactamente lo mismo. Esto mejora, y vamos a hacer el cambio. Lo dejé en i como para que ustedes entiendan que es i, pero podríamos cambiar esto y ponerle válido. Porque en realidad es el dato válido. Y obviamente tenemos que ir acá, válidos. Y tenemos que cambiarlo acá como válidos. Y tenemos que agarrar acá y cambiarlo, no sé si... válidos. Y vamos a retornar los válidos. Miren lo importante que es este dato. A mí me gusta i normalmente porque cuando usamos un for utilizamos i. Por eso acá a mí el while me gusta más porque me queda más limpio. Me queda más limpio el código, me queda, digamos, el contador acá. Ya no tengo que esto igualarlo a 0, porque esa era una de las dificultades que nosotros teníamos acá. Al igualar a 0, siempre empezábamos cargando desde la posición 0. Ya no necesito eso. Por eso me voy al while para que quede más limpio. Podría haber dicho, podría haber puesto que i es igual a válidos también y también complicarlo más, pero eso hubiera quedado como más complicado. Por eso elegí, digamos, irme, digamos, directamente al while. Profe, ¿Hay algo que no se entienda de esto, chicos? Acá o sea, lo que hago... varios entonces indica la posición No, en el array. no, válidos no indica la posición. Válidos, o sea, indica la posición, pero también indica la cantidad de elementos. Indica la última posición válida, por decirlo de Claro, alguna claro, forma. claro, por eso. Pero no está solo para eso, me refiero, pero no es solo la posición, es la posición válida. Es lo que me va a decir a mí cuál es la posición donde están, la cantidad de elementos cargados en mi array. Válidos menos 1 viene a ser la posición en la cual, porque acuérdense que nosotros siempre empezamos desde 0. 0, 1, 2. Si yo tengo 0, 1, 2, tengo 3 válidos. La última posición es válidos menos 1, que vendría a ser válidos vale 3 menos 1 igual a 2. ¿Se entiende? O sea, pero ese es otro tema cuando recorramos un arreglo al revés, que también es un ejercicio, creo, vamos a plantearlo seguramente. Pero válidos, si hablamos conceptualmente, es cuántos elementos tengo cargados. Lo vimos ayer en el ejemplo de... A ver si lo tengo, acá creo que lo tenía. En este ejemplo que tenemos acá, esperen que voy a habilitarme también a otra cosa. Pero para terminar de contestar, chicos, pues si me sale una pregunta y después me sale otra, queda una sin contestar, dame un segundito. Para aclarar esto, esperen que así pongo esto y se los muestro mejor.
¿sí? Porque de última le puedo hacer un dibujito. Esto tiene válidos igual a 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 números cargados. Entonces los válidos no determinan la posición. Dice, ustedes tienen 4 elementos válidos. ¿Cuál es la última posición válida? ¿La posición 4 o la posición 3? La 3. La 3. Por eso válidos menos 1 vendría a ser la posición válida. Pero sabemos que tenemos 4 elementos. La dimensión en este caso es 6, o sea, tiene 6 posiciones, pero tiene solo 4 válidos. 4 es los datos que yo cargué en mi arreglo. Entonces, si yo arranco cargando mi arreglo, como en este caso, siempre desde la posición 0, sobrescribo el arreglo y no tengo la posibilidad de decir, bueno, mira, yo ya cargué 2 elementos, y ahora quiero cargar 2 más, y después quiero cargar 2 más, y después quiero cargar 2 más hasta completar los 10. Bueno, eso lo voy a poder hacer siempre y cuando trabaje de esta forma, trabaje con un parámetro más. ¿Por qué? Porque ese parámetro me lo van a retornar. Entonces, ¿qué me va a retornar acá? La posición. ¿Sí? Me va a retornar cuántos elementos cargó. Y a partir de qué posición tengo que empezar a cargar. Que ese es el dato. Es decir, si yo acá miro este ejemplo, ¿cuál es la posición en la que tengo que empezar a cargar yo mi arreglo? Nuevamente. Es la cuarta, y justo, válido es igual a 4. Entonces, es la última posición en la que me dice muchas cosas. Me dice la cantidad de elementos que tengo, pero me dice la próxima posición en la cual tengo que empezar a cargar elementos. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Eso quería terminar. Ahora sí, no sé qué me quería preguntar. Perfecto, gracias. Yo, profe, Dale. quería preguntar por qué querés cargar todos los datos en el mismo arreglo, en qué casos te conviene, o por qué se hace así. Y en muchos. O sea, ahora ustedes están trabajando con arreglos de números enteros, pero después van a tener que crear arreglos de estructuras, y los arreglos de estructuras son arreglos de empleados, por ejemplo. Van a tener en cada posición un empleado. Y uno no carga a todos los alumnos el primer día. Vamos a suponer que yo trabajo en la universidad y tengo que cargar todos los alumnos, inscribir a todos los alumnos que se inscribieron en la página y pasar todo eso, y bueno, y trabajo 4 horas. Y bueno, por ahí no me alcanza para meter a 1000 personas de programación, digamos, en 4 horas. Entonces, cargo hasta donde tengo que cargar y después empiezo a seguir cargando de la última posición válida. O sea, sirve para eso. No siempre uno tiene... O sea, nosotros porque, repito, el problema... Nosotros estamos aprendiendo un concepto. El array es un concepto, como la pila era un concepto, que son colecciones de datos, formas de gestionarlo, distintas como ustedes vieron, digamos. Nosotros en una pila, para acceder al último, teníamos que usar una pila auxiliar, ¿verdad? Y esto obviamente hoy no pasa. Yo quiero acceder a la última posición válida, yo ya sé que la última posición válida es válido menos 1, ya sé que ese es el último elemento. No necesito desapilar nada. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a jugar con esto, que parece una pavada. Decían, bueno, los válidos sí, son esto, pero en realidad es muchas cosas. Entonces, esa es la parte conceptual. Después, nosotros vamos a seguir evolucionando, digamos, en la materia y en los contenidos, y ahí nos vamos a encontrar con problemas mucho más complejos de solucionar, que van a hacer que tengamos que recurrir a estructuras, como vamos a trabajar con estructuras estáticas. Ustedes van a tener arreglos, van a tener que hacerlo, o sea, no es algo que es optativo, sino que como van a tener que desarrollar un proyecto, que ya vamos a empezar a charlar dentro de poco acerca de eso cuando veamos estructuras, y en ese pequeño proyecto, bueno, que no hay nada pequeño en realidad, van a ser muchísimas líneas de código, probablemente miles de líneas de código, en el proyecto que es obligatorio, proyecto que forma parte de la materia de laboratorio, el proyecto que van a trabajar en equipo, y ahí se van a encontrar con estos problemas, con que, bueno, todos los datos van a quedar almacenados en un archivo binario. Y en ese archivo binario ustedes van a abrir ese archivo, traer toda la información, cargarla en un arreglo, y si yo quiero seguir cargando más empleados, necesito saber cuáles son los válidos de ese arreglo de estructuras.
que, repito, para arreglo de estructuras parece que fuese una cosa extraordinaria, pero en realidad es un arreglo con las mismas características, subíndices, información dentro, que la información dentro se va a acceder de una manera específica. Por ahí lo que cambia es eso, no mucho, pero el concepto sigue siendo el mismo. Válidos, dimensión y arreglo. En vez de acceder a un número, van a acceder a una persona. Esa persona va a tener más de un dato. Va a tener nombre, apellido, DNI, bla, bla, bla. Todo lo que ustedes determinen. ¿Sí? O una factura, o una, no sé, o lo que sea, o un examen, o cualquier cosa. Vamos a transformar. Podríamos decir que vamos a trabajar con tipos de datos mucho más complejos. Nosotros ahora estamos trabajando con un tipo de dato simple, podemos decir que solamente contiene un dato, que es un entero, es un float. Allá vamos a trabajar con un tipo de dato más complejo. Y eso no falta mucho para que veamos eso. Bueno, entonces ahí sí voy a necesitar. Este problema de hoy, por supuesto que estamos cargando números, haciendo cálculos, ordenándolos y qué sé yo, es simplemente para ir conociendo el concepto. ¿Cómo se recibiría en el main esa? Bueno, esa es la parte que ustedes me van a decir ahora. Ahora, esto que está acá, lo necesitamos usar. ¿Sí? Si no le pifié en nada, podríamos Profe, decir, esto en acá el tiene... renglón 47, ¿va el ampersand o se le saca? No cambió nada en realidad. ¿Vos decís acá sacárselo? Sí, No, en realidad yo no como cambié nada. válido era un puntero. No, válido no era un puntero, era un entero. Acá lo tenemos. Válido era un número entero. Mira, fe. No, 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 no. como ahora lo había puesto como variable. No importa. Esto es un parámetro, chicos. Ojo con eso, ¿eh? No se Sí, confundan. Esto es un digo esos parámetro. parámetros. Ah, bien. Ojo con eso. Esto es un parámetro. Y el parámetro es una variable. Es una copia de una variable, si se quiere. Acá lo estamos trabajando con copia. Por eso necesitamos retornarlo. ¿Sí? Acá estamos repasando un poco esto de tema de copia y referencia. ¿Sí? Todo lo que está acá, salvo esto que es un puntero, esto es una copia. ¿Sí? O sea, acá le llega la dimensión. Y la dimensión es una copia porque no cambia. Yo acá no altero nunca la dimensión. ¿Para qué está la dimensión? ¿Qué función cumple la dimensión? El límite de elementos que vas a cargar sería, ¿no? De posición. Exacto. Entonces, ese es el límite. Entonces, es un número que no cambia, no se altera nunca. Simplemente lo utilizo para que mis válidos no superen mi dimensión. Y válidos podría ser un puntero, profe, ¿no? Para no retornarlo. Podría ser. Ahora vamos a ver cómo lo gestionamos eso. Ahí estoy leyendo, está correcto, es un límite. O sea, lo que están contestando en el chat lo estoy leyendo. Bueno, vamos a ver cómo llamamos esto, porque en definitiva se trata un poco de ver, esto también lo vamos a transformar ahora en una función, todavía no lo estamos haciendo, pero bueno, esto lo vamos a comentar, así no nos queda tanta cosa. Y ahora tenemos que ver cómo llamamos esto. ¿Sí? ¿Podría Vamos a usar copiar. válidos con un parámetro por referencia, por ejemplo? Sí, lo vamos a hacer eso. Pero terminemos una cosa, porque yo les he dicho... Decía para este caso. Sí, no, igual vamos a terminar con este ejemplo que trabaja con válidos con copia. Sí se puede usar como referencia y lo que vamos a ver después. Les decía que nosotros tenemos dos partes. La parte de desarrollar nuestra función y la parte de utilizar nuestra función acá. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. ¿Por qué? Porque, esperen que voy a copiar, no sé si lo puse, a ver si lo voy a prototipar, para que quede prototipado. Y es súper importante eso. Porque muchas veces yo les he comentado que lo que sucede en muchas oportunidades es que ustedes agarran y desarrollan bien esto, pero después no lo saben usar. No saberlo usar, ¿qué significa? Vamos a hacerlo. Vamos a agarrar acá, vamos a llamar a la segunda función. Esta también lo voy a comentar, pero vamos a agarrarlo acá. Vamos a llamarlo. Bueno, a ver ustedes, ¿cómo llamarían esta función? Díganme. Ahí tenemos tenemos el prototipado arriba, se lo prototipé simplemente para que vean los parámetros que necesito. Digamos, estos serían los ingredientes. Por supuesto que yo voy a agarrar acá y llamar a la función, cargar array2. ¿Qué tengo que hacer acá?
¿Cuál es el primer parámetro? Podemos usar lo que ustedes quieran. Los empleados. El arreglo empleados. Arreglo emp, vamos a decir. Ese. Sí. Bien. Ese es el primer parámetro. Ahora, el segundo, La dimensión. 10. La cantidad. Bueno, en este caso 10. Porque tiene 10, no le puedo poner 11 o 20. ¿Sí? Acuérdense que el arreglo emp es de 10. Ese es el dato que va a hacer que yo, cuando cargue el arreglo, me ponga el límite. Y no me deje cargar más de eso. Y acá, ¿qué tendría que poner? Válido. Válidos. Válido, perfecto. Que es la variable que yo tengo que declarar en el main y que se va a generar una copia. Entonces, ¿y qué falta? ¿Qué más faltaría acá? Igualarlo. Con válidos también. Perfecto. Lo igualamos con válidos. Digamos, esta es la manera correcta de llamar esa función. Vamos a probar a ver si funciona. Tendríamos que... Bueno, esto lo voy a borrar también para que no me moleste. Vamos a hacer... Vamos a analizar incluso llamarla 2 veces, porque nosotros vamos a necesitar, supongamos, cargar más. Y miren, bueno, acá vamos a ver en esta cosa que estoy haciendo, es como si yo tuviese una función de mostrar, no tendría que estar repitiendo código. ¿Sí? Yo creo que ahí me va a funcionar, sí, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿por qué les pongo esto 2 veces? Porque voy a mostrar 2 veces. Acá voy a meter un printf, porque si no me va a tirar todo juntito. Con 2/n. A ver qué... profe, la I, Claro, sí, estoy leyendo ahí. las preguntas. Estoy leyendo las preguntas. Bueno, está. No había nada. Decime. Sí, la I ahí, o sea, la inicializás 2 veces, ¿o no? La declarás 2 veces. Claro, está buena la pregunta esa, pero ayer lo vimos eso, que cuando yo declaro int acá i, que puede llegar a ser una declaración, fíjate, si yo lo compilo esto no me debería tener ningún error, porque esta variable vive solo dentro del for. Ah, Entonces, no tengo problema. Si yo lo hubiese declarado afuera, ahí sí tendría problemas. claro, como las funciones. Pero, claro, fíjate que yo acá, dentro de la función, la tuve que poner afuera porque son mis válidos. El ejemplo surgió así. Porque son mis válidos y tenía que retornarlo. Entonces, si yo pongo esa variable acá adentro, este i lo ve acá adentro y hace todo ok, pero acá afuera no lo puedo retornar porque no lo conoce. Fuera del for, i no es válido. Si lo declaro de esta forma, ¿no? Si yo acá pusiese int i y esto lo borrara, me va a tirar un error, ¿sí? Porque me va a decir, ¿y qué es? Claro. ¿Sí? Eso era lo Sí, que sí, sí. ayer habíamos visto como ejemplo y lo habíamos solucionado de esta forma, ¿no? Creo que ahí ya hice todas las modificaciones. En cambio, acá no nos molesta por eso. Pero bueno, acá vemos que esto después lo vamos a llevar a una función y vamos a ver cómo se hace. Bien, y bueno, vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar y vamos a cargar, voy a cargar el 10 y no voy a cargar más nada para no hacerlo muy largo. Fíjense que ahí me dice que tengo 10 en el arreglo. Y ahora voy a cargar 23 para ingresar otro número. Tendría que haber puesto un barra n, queda medio feo eso ahí, pero bueno. Me pregunta si deseo continuar, le vamos a poner que sí. Vamos a cargar 12, le vamos a poner que sí. Estamos cargando 3 números más. Le vamos a poner 55, ¿no? ¿Estoy bien ahí? No estoy haciendo lío. Vamos a ponerle que no ahora. Y fíjense que me cargó el 10, después me cargó el 23, me cargó el 12 y me cargó el 55. O sea, yo seguí trabajando con el mismo arreglo, cargándoselo, bueno, acá lo estoy mostrando la primera vez solamente con un dato cargado y después ese dato cargado sigue viviendo. Entonces, esta es la ventaja de trabajar de esta manera. Profe,
Perdón, de trabajar de esta manera. De esta. Decime. ¿Qué pasaría si igualaríamos a válidos a otro número que no sea 0, arriba en el main? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si igualaríamos a válidos a otro número que no sea 0, ahí en main? Y haríamos lío, básicamente. O sea, no, porque yo lo pensaba y creía como que comenzaríamos de la posición 3 hasta que corte el usuario. Y en realidad depende de vos dónde, o sea, no desde la posición 3. O sea, si vos agarrás, depende a qué lo iguales. Vos me decís, si lo igualás a 1, vas a empezar desde ahí. O sea, desde la posición 1. O sea, porque vos estás diciendo que ya tenés un elemento. Entonces, si ya tenés un elemento, va a empezar a partir de acá. Siempre válidos es la cantidad de elementos y la próxima posición válida. ¿Se entiende? Es dos cosas válidos. No es solo este 4. Se los dije recién como ejemplo. ¿Este 4 qué es? Los 4 elementos que tenemos acá. Pero también es la última posición, la primera posición de donde yo voy a empezar a cargar. Es las dos cosas. Si yo cargo a partir de los válidos, válidos me da dos datos. Y eso es importante que lo sepan. ¿Se entendió o no? ¿O no lo entendiste? Sí, sí, sí. ¿Sí? Joya. Bueno, acuérdate, son válidos porque tengo 4 elementos. Pero cuando yo le vuelvo a pasar, como tengo 4, la próxima posición válida es la posición 4. Por eso me sirve para dos cosas. Por eso acá, en esta función, yo lo que hago es pasarle los válidos. Obviamente voy a borrar ese porque me voy a terminar olvidando y me va a quedar cualquier cosa. Esta variable se inicializa en 0 y después se va cambiando. Acá yo cuando cargué 1, acá justamente en el ejemplo que yo les mostré, cargué un solo elemento. Entonces acá, válidos es igual a 1, va, recorre y me muestra. Y acá empieza desde la posición 1 a cargar. Justamente el ejemplo que vos dijiste, no de la posición 3. No sé por qué lo dijiste de la posición 3, o capaz que lo dijiste por decir, pero... No, un ejemplo. Claro. O sea, para empezar desde la posición 3 tendría que poner 3. Entonces empezaría de la posición 3. Pero, ¿por qué? Porque si vos decís 3, lo que vas a empezar a cargar es a partir de esta posición. Porque vos estás diciendo que tenés 3 válidos, que esto ya lo cargaste. Profe, ¿Hay una duda. alguien? Dale. No sé que alguien que levante la mano, chicos, no hay problema con eso, ustedes métanle. Alguien se está uniendo, está bien. Decime. Yo a mí no me quedó bastante claro cómo era para llamar a, viste que terminés de poner un arreglo y te empiece otro de nuevo. ¿Tengo que mostrar la función de cargar 2 veces? A ver, no te entendí. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, vos viste que terminás de cargar y tipo pones la N y te aparece para cargar de nuevo. Sí. Eso, para hacer eso, ¿yo tengo que agarrar la función de cargar y ponerla 2 veces o cómo sería? No. Vos me decís a ver, ejecuto el programa. Vos me decís acá que me dice ingrese un número, yo pongo 10, y acá le pongo que sí, y acá me aparece otra vez, y sigo. ¿A esto te referís? No, que vos le pones N, tipo, mira, pone N. Yo le pongo N y se va. Sí. Claro, pero ¿ves que te dice de nuevo ingrese un número? No, Y pero porque la seguís llamé 2 escribiendo. veces. Ah, eso estaba preguntando, si había que llamarla 2 veces. Claro, acá la llamé 2 veces, ¿ves? Acá la llamé la Claro. primera vez, mostré el arreglo hasta donde estaba cargado, la llamé segunda vez y volví a mostrar el arreglo donde queda cargado. Porque la llamé 2 veces. Claro. Pero 2 veces para demostrar que esta es la manera de seguir cargando el mismo arreglo. Buenísimo, esa era mi duda, muchas gracias. Claro, el primer ejemplo que nosotros vimos, todos los arreglos se cargan desde 0. ¿Está mal? No. Por ahí me interesa cargar siempre desde 0. El segundo ejemplo es, puedo cargar desde la posición 0, empiezo cargando en la posición 0, y si tengo necesidad de almacenar más información, puedo utilizar esta función que me da la posibilidad de hacerlo a partir de una posición válida. Eso sería lo que acabamos de ver. Por eso,
Por eso, bueno, tengo la necesidad de trabajar con el parámetro válido. Por copia. Después lo que nosotros podíamos hacer, que uno de los chicos sugería, es transformar eso a referencia. ¿Y eso cómo sería? Tendría que hacer que, vamos a hacer una copia de esto, ¿no? Así nos quedamos con una tercera función de carga. Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de que avance? ¿Sí? En el main, cuando llamas a la función de cargar array 2, Sí. en el main, Sí, sí. en el parámetro de dimensión que usted puso 10, ¿hay Sí. alguna forma de no poner el número 10, digamos? O sea, el 10 vos lo ingresás con el bloque numérico, ponele, pero ¿hay alguna forma de ingresarlo sin poner el 10 Pero y ¿cómo que sea la sería? dimensión? Pero vos decís declarar una variable. O sea, a ver, nosotros necesitamos darle información al arreglo para... La dimensión es Claro, clave. pero La dimensión es clave, ¿por qué? Mm. ¿Por qué sería la dimensión clave? No te lo pregunto a vos o a cualquiera, que es lo mismo. Cuando yo Porque declaro... es- Dale, decime. porque Decime. sería el tope del arreglo, digamos. Claro, sería la cantidad de memoria que yo reservé. Claro, Que obviamente es el tope, es el límite de variables de tipo entero que yo voy a poder almacenar en esa estructura. Entonces, ese dato es importante. Ahora, yo no puedo obviar ese dato porque es mi límite. Ahora, lo que yo puedo hacer es crear una variable de dimensión. Podría decir, bueno, vamos a poner int dimensión igual a 10. Y agarrar acá y ponerle dimensión. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, esto lo podría hacer también. Si es esto lo que vos me estás preguntando. sí, sí, Lo que no puedo hacer, pero esto está bien, pero, o sea, en este caso no me suma nada, porque hacerlo o no hacerlo, podés escribir una línea más y si yo ya sé cuál es, cuando yo trabajo con algo estático, como en este caso, no tengo ese problema en sí. No tengo tengo que sí o sí tratar de que esa información le llegue a la función. De la manera en que a ustedes les resulte más cómodo. Si yo veo esto, no les voy a poner que está mal, porque no está mal. Pero después van a tener que ustedes crear una segunda variable o sobreescribir dimensión para trabajar, por ejemplo, con estos 20 que tenemos acá. ¿Podríamos utilizarlo acá como variable? También lo podemos hacer. No. Cuando algo es estático, yo no lo veo como lo veo como una solución que no me aporta ningún beneficio ni ninguna dificultad. Entonces, simplifico. Para mí es más simple, en vez de, vamos a suponer que acá necesito otra vez y agarro y digo, bueno, acá yo necesito cargar 1 de 20, entonces a dimensión la voy a cambiar acá, le voy a poner 20. Dimensión igual a 20. ¿Lo puedo hacer eso? Sí, lo puedo hacer. Y trabajar siempre con la misma variable. Pero tengo que escribir, cada vez que yo necesite algo, tengo que sobreescribir acordarme cómo llamaba la variable, dónde la he usado. Esa variable vive todo el tiempo acá. En cambio el otro es un parámetro. Por eso es algo que yo optaría por hacerlo más simple, no más complejo. Ni siquiera es complejo, sino por hacerlo lo que es visible de movida. Yo acá de movida ya sé que esto tiene un arreglo, tiene un 10, o sea, no necesito preocuparme por otra cosa. No necesito preocuparme por si modifiqué la variable, si no la modifiqué. A ver si la había modificado para otro arreglo, si no tengo que declarar otras variables. ¿Se entiende que sin querer por ahí con ese detalle le aporto más complejidad que solución? Y algunos peor todavía porque por ahí lo declaran como variable global acá. Y eso sí que está mal. Usar algo que solamente se va a usar en el contexto de un parámetro por copia, declararlo acá, una dimensión. No, porque yo siempre voy a usar ese arreglo y entonces me gusta. Es algo que no recomendaría usarlo como algo global. ¿Sí? Acuérdense, recuerden el concepto global, que no es algo que usamos mucho, pero es un concepto simple.
No es necesario. A veces, ojo, lo global no es mala palabra, ¿sí? Porque se van a encontrar en frameworks, en IDEs, digamos, supongamos como JavaScript, donde hay algunas cuestiones, o Java, que son globales a una aplicación. Es necesario algunos datos globales en las aplicaciones. Cuando digo algunos datos, en esos entornos hablamos de objetos, pero es necesario a veces trabajar con un objeto que sea común a todo el sistema. Por ejemplo, no digo que sea un buen ejemplo, pero podría ser un ejemplo. Cuando yo trabajo con una conexión a una base de datos, ese objeto es digamos, la conexión es un objeto que tiene usuarios, contraseñas, bueno, a veces datos más complejos todavía, que son datos que nosotros almacenamos en diferentes variables y qué sé yo. Bueno, ese objeto de tipo conexión a una base de datos, una conexión de administrador de una base de datos, es global a todo mi sistema, porque yo todo el tiempo voy a estar recurriendo a mi base de datos. Podría ser algo visible, es una librería que voy a meter todo el tiempo en mi sistema. Entonces, ahí por ahí vale, pero declarar una variable de forma global no es lo que yo recomendaría, aunque a veces lo veo, no lo pongo como mal, porque no lo pongo como mal, pero no es lo recomendable. O sea, entender los conceptos significa intentar utilizar lo mejor posible esas ideas que nosotros tenemos acá, que es cuándo es una variable local, cuándo debe ser un parámetro, cuándo debe ser una variable, digamos, dentro del main, que nosotros vamos a utilizar todo el tiempo. Si este arreglo fuese un arreglo de alumnos, o mis alumnos lo voy a utilizar para cargarle las notas, para modificarle algún dato, Entonces, es muy probable que yo trabaje con esos arreglos o los traiga toda esa información que normalmente va a estar almacenada en un archivo más adelante, entonces vamos a tener acceso a ese archivo de otra forma totalmente distinta. Pero si no trabajáramos con archivo y trabajáramos solamente con arreglo de estructuras, y necesitaríamos tal vez en el main que viva esa variable todo el tiempo ahí con toda esa información porque la voy a necesitar. Pero eso no quiere decir que yo tenga que utilizar variables globales. Esto es lo que nosotros queremos transmitirles. Programación y laboratorio no es una asignatura donde nosotros venimos a aprender C. Nosotros venimos a aprender a programar. Y aprender a programar significa esto, decir, bueno, a ver, si yo necesito, ¿esto qué me resuelve? Y si quiero que me resuelva otra cosa, ¿qué tengo que hacer? Y puedo hacer esto. Y si quiero que obviar el return, y bueno, podría ver qué puedo hacer para eso. Bueno, entonces empezar a utilizar los conceptos, mejorar nuestro código, que sea más legible, que esté bien ordenado, que esté bien organizado, que las variables se llamen como se tienen que llamar. Bueno, eso es lo que venimos a aprender acá. No tanto si pongo un corchete y si inicializo tal cosa o si pongo tal cosa en tal lugar. Esas son pruebas que nos gusta hacer a nosotros los programadores y probar cosas que forman parte de la prueba y que también nos ayuda a aprender. Pero lo importante es que sepamos, ¿sí?, cuándo tengo que retornar, cuándo no tengo que retornar, cuándo es exactamente lo mismo hacerlo de una forma y la otra. Si ustedes me preguntan a mí, ahora vamos si yo tengo dos funciones y una es más simple que la otra, yo tengo que ir a lo más simple. Siempre lo más simple es mejor. ¿Sí? Salvo que lo más complejo realmente me brinde un beneficio muy superior o superior. Entonces, problemas pequeños, funciones pequeñas que hagan pequeñas cosas. Esta función no muestra nada. Esta función lo que hace es carga un arreglo. Lo carga. No hace otra cosa. No muestra, no calcula nada, no hace nada. ¿Sí? Y obviamente me retorna los válidos porque forma parte de... Ahora, ¿cómo evitamos el no retorno de los válidos? ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a hacer una tercera función ahora, que es la que tenemos acá. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Después, si quieren, abrimos y ya en la última parte y vemos eso. Porque mañana vamos a ver strings y vamos a ver arreglos paralelos. Decime. Yo tengo una consulta con, por ejemplo, si el usuario va a cargar, digamos, 5 valores, o sea, 5 números, y el arreglo es de 4.
va a cargar, va a decir solo los 4, ¿no? Los 4 que están en la posición, digamos, del arreglo. Claro, sí. A ver, repito, ahí yo creo que a veces plantean escenarios que por ahí no... Pueden pasar, porque yo puedo ser que este arreglo de empleados, que yo lo cargué a 10, yo quiero cargar 11, y bueno, no voy a poder hacerlo. Esa es la realidad. Si yo quiero cargar 11 no puedo, porque dije que iba a cargar 10. Entonces lo tendré que llamar a la persona del sistema y decirle, mira, la verdad que me tiró un error acá, ¿qué pasó? ¿Y a ver qué cargaste? Y yo tenía que cargar todo esto. Ah, no, pero a mí me dijeron que más de 10 no iban a usar. Y bueno, entonces listo, modificamos el código y sale andando. Digamos, sería esa la solución. ¿Pasa eso? Y pasa, muchas veces pasa. Ha pasado que que muchas veces uno piensa que va a trabajar fundamentalmente en sistemas que realizan cálculos muy finitos, números muy grandes con muchas comas, que a veces los tipos de datos que uno asignó a las variables que realizan los cálculos, no, nos queda corto y necesitamos más ceros, por decirlo de alguna forma. Bueno, eso sucede y está pensado y está contemplado y pasa. Bueno, podríamos decir que es un error bastante parecido a lo que me planteaba recién uno de los compañeros. A veces nosotros como desarrolladores pedimos requisitos de un sistema y decimos, bueno, ¿con qué van a trabajar? Con esto, listo, y ahí en función de eso trabajamos. Si después eso cambia, ¿qué puede pasar? Bueno, se mejora, se acomoda. Profe, en ese caso se necesitaría un arreglo dinámico que decías vos, ¿no? Claro, Como algo claro, que se sí. pueda cambiar sobre la marcha. El mundo funciona con arreglos dinámicos y por eso, justamente para solucionarnos estas cuestiones, ¿no? Digo con arreglos dinámicos, no, con memoria dinámica. El desarrollo actual es con memoria dinámica desde hace mucho tiempo, no actual, no de hace una semana. O sea, ya no se trabaja más con estáticos, o sea, no se trabaja más en líneas generales. Por supuesto que puede haber alguna problemática, como les decía al principio, que ataque directamente la problemática y para qué voy a crear algo dinámico si yo ya sé que esa información la tengo que tener para poder trabajar en mi sistema. Muchas veces los sistemas, cuando uno abre una aplicación, fíjense que bueno, los que por ahí han trabajado con aplicaciones en algunos lugares específicos, tardan a veces en cargar, y bueno, porque lo que hacen normalmente es conectarse, vamos a una base de datos, traer información, mostrar toda esa información y decir, bueno, y preparar el equipo o el software para poder trabajar con información. No empezamos desde cero en un sistema, ¿no? En una empresa donde no sé, se gestiona cualquier cosa, ¿no? O supongamos acá en el departamento de alumnos, no es que uno ingresa al sistema y no tiene la información se carga previamente o está en algún dato y cada vez que nosotros vamos recurrimos y llegamos a esa información, no necesitamos pedir nada. Entonces todo eso es dinámico, ¿no? Porque existe la necesidad. Porque si no deberíamos declarar un arreglo de 100.000 posiciones por las dudas, a ver qué pasa. Y así todo no se asegura nada. Es difícil esa parte, es una parte muy difícil. Por eso es una parte muy difícil si la queremos gestionar de forma estática. Sí. Para encontrar el menor elemento en un arreglo, Sí. vio que en pilas teníamos el while not pila vacía y le poníamos un flag como para ver si encontrábamos o no el menor elemento. ¿Cómo haríamos en esta parte? O sea, ya no hay una función que diga not pila vacía o not arreglo vacío. No, claro. Esto es todo ¿Cómo haríamos eso? artesanal es esto. Pero bueno, vamos paso a paso. Después vamos a hacer, contesto esa pregunta porque lo que vamos a hacer ahora, antes de ir a la función, a la última función de carga, que es una función que aporta comas, vamos a transformar esto en una función y que vamos a poner una función que sea mostrada. ¿Sí? Vamos a crear una función que llame de tipo void, que es mostrar arreglo. Que vendríamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos recién, ¿no? Sí, le vamos a poner mostrar arreglo. Esperen que voy a poner esto acá. Ahora, ¿qué debería recibir esta función? Acá vamos a... No les digo el nombre de la variable,
¿Qué parámetros tiene que recibir? 1, 2, el arreglo solo. Nosotros mostrábamos la pila y tiramos la pila solo. Ahora, ¿qué debería recibir? El arreglo y la Lo dimensión. EMP. Los válidos. Eso. Ah, bien, ojo con eso. Por eso se los pregunté. El arreglo, vamos a poner un arreglo. Int arreglo, le voy a poner así para hacerlo más simple. Y me terminé borrando una llave. Sí. Bueno, el arreglo y los válidos. Yo no voy a recorrer, voy a recorrer hasta la posición donde tengo la información. ¿Sí? ¿No sonaba Eso corchetes, es muy importante. Sí, ahí lo pongo. Ah, pensé que Quería no había. modificar esto y acá le ponemos el corchete. La dimensión no va, ¿no? La dimensión no nos importa en el recorrido del arreglo. ¿Por qué? Porque, Pues ya te lo da a los válidos. La claro, cantidad. me interesa, podemos decir que los válidos, para ponerle, es mi dimensión válida, la que me interesa, no mi dimensión total. Porque yo acá no voy a modificar nada. Esta es una función de tipo void, que lo que va a hacer es mostrar. Va a ir de 0 a válidos. Entonces, esto ya de acá me estaría olvidando, obviamente, de hacer algún tipo de modificación y directamente convoco a la función. Y acá, una vez que llegamos hasta acá, después vamos a ver la última función, pero que llegamos hasta aquí, uno de los compañeros preguntaba, ¿cómo hago? Y bueno, el not pila vacía no existe, existen los válidos. Este es mi not pila vacía. Por eso justamente cuando me preguntó eso me disparó a decir, bueno, a ver, no hay un not pila vacía. Pila vacía, ¿qué te está diciendo? Si tiene datos. Bueno, acá te va a decir, cuando llega a la posición que no sea una posición válida, se va a ir del arreglo. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. O no sé si el que me contestó es el que me había preguntado, pero porque yo acá Sí, no sí, lo yo. veo. Pero Pero sí claro, lo entendí. ¿ves? Ahí usas esa. Ese es el dato que vos tenés que utilizar. Perfecto. Válidos, dimensión. Dimensión, mi límite total. Válidos, los datos cargados. Entonces, acá, si yo debería buscar un dato, ¿qué debería hacer acá? Vamos a suponer que yo estoy buscando el número Poner 4. un if. Poner un if. Exacto. Vamos a poner un if. ¿Y qué vamos a hacer acá? Y hasta Yo que estoy no sea buscando un otro. 4. ¿El 4 tiene que entrar por parámetro en la búsqueda? Podría ser Sí. que entre por parámetro, vamos a suponerlo. Vamos a suponer que busco un número. Int número buscado. Vamos a poner, vamos a poner número buscado. Entonces, ¿qué debería hacer acá en este if? Y te fijas si el valor de ahí es igual a 4. Claro, sí, claro. ¿Y cómo hago eso? Arreglo y la I Vamos entre a poner arreglo, ¿qué llaves. más? Arreglo, Entre ¿sub qué? subí. Subí. Bueno, bien, ahí tenemos arreglo subí. Acuérdense que esta es la manera de leer el dato. Acá estoy accediendo a la variable en la posición de donde me diga el bucle, ¿no? ¿Y acá qué debería ser? Igual al número Igual. buscado. Igual, Claro, Igual. igual. Ojo. Y ahí Igual yo le pondría flag. asignación. Igual para comparación. Y acá le ponemos el número buscado. Entonces, bueno, cuando yo ingrese acá, ¿qué debería hacer acá? Acá se pone interesante esto. Porque yo ya lo encontré al número. No necesito buscar más. Tengo que cortar con el bucle. Entonces ahí yo debería reformular un poco mi función. Mi Yo ahí, condición, por profe, decirlo de alguna puse manera. una- ¿Y hasta número buscado? Pues, Menor. claro, pero bueno, yo acá tengo que trabajar en esta parte. Esta parte de ¿Una acá. flag se puede usar? ¿Cómo? ¿Una flag se puede usar? Sí, por supuesto, se puede usar cualquier cosa. Entonces, ¿yo qué debería hacer acá? Declarar ¿qué? Una bandera, un flag. Sí, vamos a declarar, si se quiere, un flag
que si alguno no sabe, ¿lo inicializo o no lo inicializo? Sí, en cero. Sí, Lo en podemos cero. inicializar en 0. Entonces, ¿y qué debería agregar? ¿Ese flag dónde lo evalúo? En el En el if. ¿En el if? Pregunto. Sí. ¿Y alguien más? O sea, ese flag, En el foro, para que se corte el coso, ¿o no? claro, ahí, como dijo uno de los chicos, yo necesito una doble condición. El flag, no lo dijo de esa forma, pero sí lo dijo, porque yo tengo que hacer dos preguntas acá. Que no llegué al final, en lo equivalente al not pila vacía, podemos decir, sigo teniendo datos, y si el flag está en 0, como el flag yo lo inicialicé en 0, la primera vez me va a contestar OK. Ahora, acá, si tengo todos los datos correspondientes, si tengo datos me va a dejar entrar acá, y acá voy a empezar a comparar. Y voy a comparar una, voy a comparar dos, voy a comparar tres, hasta que en algún momento lo encontré el número. Entonces lo que tengo que hacer acá es cambiar el flag a 1. Cuando yo cambio el flag a 1, se rompe la condición del bucle y se va. Podría hacer otra cosa. Me dicen, bueno, yo quiero encontrar el menor elemento. Y bueno, ahí pueden trabajar igual pueden cargar la primera posición válida, pero yo tampoco se los quiero hacer, pero yo creo que ya está hecho casi. Y después acá lo pueden completar como ustedes quieren. Una de las cosas es, vamos a poner, si yo acá tengo un int menor y yo estoy buscando un dato cualquiera, si yo estoy buscando un menor, ¿necesito el flag o no lo necesito? Por eso esto se pone interesante cuando empezamos a hacer nuestras preguntas. ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Y por qué no lo necesitaría o por qué sí lo necesitaría? Sí, porque si no seguiría buscando. Pero no O sabe sea, cuál es el llegaría al final del arreglo. ¿Alguien iba a decir pero- algo más? Sí, pero no sabes cuál es el menor. ¿Acuerdan que yo les decía, cuando buscábamos el menor en una pila, nosotros vimos que teníamos que recorrer hasta el final? Entonces no me sirve el flag, salvo que busque un dato específico. ¿Sí? Vamos a poner eso, mira, vamos a borrar esto acá, y vamos a terminar primero el ejemplo del flag y después vamos a ver el ejemplo del menor. Profe, ¿podría explicar el flag? Porque no sé cómo funciona. Claro, bueno. Esto que está acá, todavía no lo terminamos de modificar. Hicimos la doble condición. ¿Sí? Ahí yo te voy a ir preguntando cosas y vos vas a contestarme a ver si lo vas entendiendo para así lo vamos a... ¿Esta doble condición la comprendés? Sí, entiendo, pero no sé qué sirve flag. O sea, Ok. ¿qué es verdadero o falso? ¿Cómo? Es como verdadero o falso, es un true o false, es lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? Si yo trabajo con un flag, esta función, que bueno, que yo le puse mostrar, que obviamente no es mostrar porque la fuimos modificando, tiene que retornar ese flag. ¿Por qué? Porque yo evalúo, en este caso, por eso tal vez no se entendía porque no se terminó. Si las cosas no se terminan, quedan inconclusas, no se entiende. Yo termino retornando, vamos a hacer buscar un número, vamos a llamarle a esta función. Buscar número. Y buscar número, en realidad lo que me retorna es si encontró o si no encontró ese número. Entonces, yo puedo tener una función, si lo transformamos todos en pequeñas funciones, podríamos tener una función que, vamos a poner de tipo void, que le podemos llamar lo encontró. Yo sé que es una función tonta, pero podrías tener una función que si me retorna un dato, vamos a ponerle flag, ¿no? Creamos que recibe un flag. Si flag, ya se están dando cuenta, supongo, es igual a 0, ¿qué pasa? No lo encontró. No lo encontró. Falsa la condición. Claro, es falso, un print, acá no lo encontré. Y si no, le metes un else y
quiere decir que si es distinto de eso, sabiendo que flag puede sumar solamente 2 valores, un print Encontró la llave, ya, profe. lo encontró. Sí, cuando se trabaja solo con una también, aprovecho y se los digo, cuando se trabaja con una sola línea de código dentro de la estructura se puede hacer de esta forma. ¿En serio? Cuando sabemos, solamente si vamos a poner una segunda línea ya no, pero con una sí. Muy bien. Bien, entonces acá vamos a tener la función que me busca y la función que me saca por pantalla si lo encontró o si no lo encontró. Como ven, es una función muy simple, casi sin explicación, que en algún punto termina completando lo que venimos hablando del tema flag. Ahora, si yo tuviese que buscar el menor en una pila, ya es un poco más. No es que yo se los quiero hacer esto, pero sí vamos a hacer como una pequeña intro para, si no, vemos la de carga, vemos la de mostrar, vemos la de vemos todo. Vamos para que la hagan ustedes también. Es que el flag en la búsqueda del menor, pues vamos a poner acá buscar menor. Lo que les voy a decir para ayudar es que primero que yo no necesito buscar ningún número. No estoy buscando un número específico. Con lo cual ya este parámetro está de más. ¿Sí? Yo tengo que recorrer mi arreglo y buscar el menor elemento. Si lo necesito en el contexto de un ordenamiento por selección, seguramente voy a necesitar un número ahí, el dato, como lo vimos con pila. Pero en el contexto solamente de una búsqueda del menor, no. Entonces, el flag lo que hace es buscar algo específico. Es una variable que nosotros creamos, es un verdadero o falso. Vamos a ponerle. Que ahí está, se denomina flag o se denomina bandera a ese tipo de cosas. Porque existe el tipo de datos. Después vamos a ver cómo podemos agregar el tipo de datos boolean, digamos, a C. Se puede agregar. Se tiene que agregar una librería, si mal no recuerdo. Yo no me acuerdo ahora de memoria, pero después se los busco y se los comparto. El que quiere usarla lo puede usar. Les decía que el true o false es cuando yo busco algo específico, que puede ser que lo encuentre o que no lo encuentre. Que sea verdadero o que sea falso. Pero en la búsqueda del menor no hay un verdadero o falso. Siempre es verdadero. Un menor me va a dar. Si yo tengo en el arreglo solamente un dato, ese va a ser mi menor. No hay verdadero o falso. Hay una respuesta, sí o sí me va a retornar el menor. Ahora, nosotros lo que podríamos hacer en ese caso es declarar una variable que se llame menor y asignarle la primera posición de mi arreglo. ¿Se acuerdan que nosotros desapilábamos el primer elemento y lo utilizábamos para buscar? Bueno, esa es la pista que les voy a dar. Podemos desapilar el primer elemento del arreglo, la posición 0, que obviamente no hace falta mucho más que hacer una cosa así, y empezar recorriendo desde la posición siguiente. ¿Sí? Acuérdense, acá podríamos empezar desde la posición 1. Porque ya sabemos que en la posición 0 yo guardé dato menor. Y después empezar a comparar. ¿Sí? Claro, ahí está, stdbool.h y eso lo puedes utilizar. Ahí eso. Es re fácil. Sí, lo googleas y sale al toque. Está bueno trabajar con true o con false y es como trabajar con banderas. Yo normalmente, la verdad es que no se da en ningún lado, pero bueno. Pero se puede trabajar, digamos, con tipo de datos Google. Y bueno, esto lo dejamos acá. Vamos en la búsqueda del menor. Ya después lo completan. Ya está más o menos armadito, porque ya, acuérdense que el flag obviamente no va. ¿Por qué no va el flag? Porque tengo que ir hasta el final, chicos. O sea, puede ser que esté en la última posición. No voy a necesitar cortar antes. La búsqueda de algo específico, puede ser que lo encuentre en la primera. ¿Para qué voy a seguir recorriendo? O sea que Entonces yo ahí ya sí digo necesito un verdadero o falso. yo digo que en la posición 0 está el menor, por ahora. Por Entonces ahora. voy. Claro. Entonces es menor comparado con array sub i, obviamente. Está claro que hay que reemplazar eso. Y ahí en algún momento vas a tener que evaluar si es menor que la posición 1, si es menor que la posición 2, si es menor. Por ahí el menor era el primero y se terminó el tema. Pero sí tengo que almacenar algo en menor y obviamente después retornar el menor.
Está hecho, chicos, ya. Simplemente trasladar esto que le digo, digamos, al código. A ver si alguien me preguntaba más. Ah, bueno, algunos de los Profe, chicos que se fue. Vamos sobre la última función, pero pregúntame, no hay problema. Esto lo quiero borrar porque me va a tirar errores. no, yo no había entendido cómo ahí funcionaba número buscado, porque no sé si tiene algo que... Onda, ¿a qué se Buscar número igualaría? acá. Acá. ¿Decís? Sí, sí, la que está dentro del if. El número buscado es este parámetro que tenemos acá. Ese Sí. dato, cuando yo llame a la función, cuando vamos a prototipar esto. Cuando yo llame acá a la función, vamos a prototiparlo. Siempre prototípenlas las funciones para no tener lío. Bueno, cargamos esto, no hace falta que... Cuando yo llame a la función, por supuesto que buscar número me va a arrojar un flag, vamos a poner acá un flag. ¿Sí? Me va a tirar ese flag. Y acá voy a tener que reemplazar. Si yo tengo este arreglo, voy a tener que cargar un arreglo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? ¿Qué iría en el segundo parámetro? La cantidad, Se cortó. No te escuché. la cantidad de elementos puede ser. ¿Sí? El segundo parámetro de buscar número, ¿qué iría? La cantidad de elementos, no sé a qué te referís, porque hay como dos cantidades en Los arreglo. válidos. Irían los válidos. O sea, porque yo no voy a buscar entre los... Si yo tengo un arreglo de 100 y cargué 3 números, no voy a buscar en las 100 posiciones. Voy a buscar en las 3 válidas. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende eso? Sí, bro. Genial. Entonces, si el número buscado es el 4, puedo ponerlo directamente. Puedo poner 4. Yo quiero buscar si el 4 existe en ese arreglo. Y esto me va a retornar si verdadero o falso. Y acuérdense que habíamos hecho una función acá abajo, que si lo encontró, esta función que dice lo encontró, que es una función que recibe como parámetro el flag. Entonces le paso como parámetro el flag, y esa función sola directamente me va a decir si lo encontró o si no lo encontró. Claro, tipo, si no hay un 4, te va a tirar un 0, ¿no? Claro, si no hay un 4, me va a dejar... Espera que acá estoy. Me va a dejar el flag a 0 y me va a dar 0, que podríamos definir el 0 como falso. Pero eso es indiferente, ¿no? O sea, vos podrías definir el 1 por defecto y el 0. El 1 como falso y el 0 como verdadero. Eso es indistinto. Es un 0 y un 1. Podría ser un 2 y un 3. Eso no importa, ¿se entiende? Sí. Eso no Ahí está. cambia nada. Ahí me quedó más claro. Y si después cuando termine... Se te corta podría- el micrófono. O por lo menos yo te escucho entrecortado. ¿Ahora? Ahora te escucho. Ahí está. No, tenía que si cuando termines la función del mostrador... Se te corta. Ahí se me cortó, ¿no? Sí, se te corta. Si te capaz Claro, si te sí. moves está en corto o algo ahí, se mueve algo ahí. A ver, me quedo quieto. Si cuando hacer la función del mostrar podrías mostrar cómo te queda en el main, porque yo tengo un error que seguro me doy cuenta ahora. A ver, igual es así como queda. Declaro un flag y le asigno lo que me retorna el arreglo, cargar arreglo empleado. Está bien, válidos, parece es igual a No, 0. igual decía de la función de cargar y mostrar. Ese ya está. No, bien. La función de cargar ya lo vimos recién. O sea, ahora voy a decir, la próxima, nos queda todavía ver una función más. ¿A eso te referís? La de mostrar me refería, tipo, ya está. No, la de mostrar sí, la de mostrar es un for que lo hicimos hoy, que después lo terminamos deformando. ¿Qué es esto que está acá? Ponemos copiar y pegar, chicos. La función de mostrar, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que hacer acá? Mira, vamos a hacerla de vuelta. Mostrar. Vamos a ponerle mostrar. Sí. ¿Qué llevaba como parámetro? El arreglo y qué más. Los válidos. Y los válidos. Entonces vamos a borrar esto. ¿Flag necesitamos? No. Lo borramos. Entonces.
Si lo borramos de ahí, lo borramos de acá. Yo no estoy buscando nada. ¿El if ese está o qué hay que hacer ahí? Lo borramos. También, También borramos se el borra. if, borramos el if y ¿qué tenemos que poner? Un print. Un print. Un print F y vamos acá a ponerle bueno, lo que queremos mostrar. Tenemos que poner 20% de porque es lo que estamos mostrando. Vamos a dejar un espacio ahí para que quede todo juntito y que acá que va. Arreglo y Y válido. Ahí, digo. Arreglo subí. Y ahí ya estaría resuelto, che. Y obviamente esto es una función de tipo void. Se borra este return. Y tenés que declarar ahí afuera del for también. No, pero en este caso lo usa acá nada más. Yo no retorno ahí. En este no teníamos problema. ¿Se acuerdan? El problema es cuando yo necesito utilizar este i fuera. Pero acá lo estoy usando dentro del for nada más. Acá nada más. Ok. Entonces no necesita nada. Sí, o sea, no es más que esto, chicos. O sea, es un bucle que va desde la posición 0 a válidos. Muestra primero la posición 0, después la posición 1, después la posición 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habíamos visto la función de carga, sí, repaso rápido, que cargaba desde 0. Esta. Habíamos visto la que permitía seguir cargando el arreglo. Y retornaba los válidos. Y trabajaba con un parámetro por copia con los válidos, retornándolo. Ahora lo que queremos ver es hacer la última función de carga, que sería necesario, no, pero bueno, ya que está lo vemos, que es una función de carga 3, que trabaja con el arreglo, la dimensión, y los válidos, ¿cómo los puedo trabajar? Como ustedes lo habían dicho hoy. Lo de parámetro por referencia. Parámetros por referencia. Entonces, ¿qué deberemos hacer con este válido? Agregar un puntero. Le tenemos que agregar un puntero. O sea, tenemos que transformarlo en un puntero, mejor dicho, ¿no? Y cambiar de tipo de retorno. Cambiamos, vamos ahí. Acá cuando nosotros le metemos un puntero, se empieza a complicar un poquito más el asunto. Porque nos va a servir, lo hago más que, no tanto para que se complique en la vida, pero sí para repasar. Esperen, porque acá hay una... Sí, válidos, está bien, estoy trabajando con válidos. Lo hago más que nada para que repasemos un tema de punteros. Ahora, yo ya no estoy trabajando acá con una variable. No estoy trabajando, fíjense que válidos yo la uso en muchos lugares. ¿Sí? Y como la estoy usando en muchos lugares, puedo llegar a tener lío con eso. Porque ya no la puedo usar igual. Entonces yo lo que necesito es acceder a ese dato. ¿Cómo accedíamos a un puntero nosotros? ¿Con el asterisco? Con el asterisco. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en el válidos? Tenemos No que... importa. No, deberíamos agregarle un asterisco. Sí. ¿Sí? Entonces, todo ¿Por qué el acá... asterisco, profe? Porque sí, porque en realidad yo ya no tengo que acceder a la dirección de memoria que me ingresa por parámetro. Si yo llamara a esta función acá, vamos a llamarla porque en definitiva, en la llamada, por esto se complejiza, vamos a llamarla en reemplazo. Bueno, vamos a tener que hacer varias cosas igual. Vamos a cargar acá la 3. Si yo tuviese que llamar a esta función, voy a borrar esto. Voy a poner el arreglo empleados. Cualquiera de los dos es el mismo. La dimensión, que bueno, que se la vamos a cambiar, le vamos a poner, bueno, le tenemos que poner un dato, el arreglo empleado tenía 10, este dato, hasta acá vamos bien. Ahora los válidos acá. ¿Qué tengo que pasarle yo acá? La variable se llama igual, ¿no?, que el parámetro, pero... El ampersand. Claro, entonces yo le estoy pasando la dirección de memoria de válidos. ¿Por qué? Porque es un puntero.
¿Y el puntero qué necesita? ¿Una variable o una dirección de memoria de una variable? Necesita la dirección de memoria de la variable. Entonces, en esta llamada a la función, que a veces es la parte más compleja, y es la parte por la cual nos tira errores, porque si yo no le paso eso, no voy a poder trabajar. Entonces, esta parte es muy delicada. Pero ustedes ya saben que si yo tengo un puntero, el puntero necesita la dirección de memoria de variable de un número. En este caso, si fuese un char de un char, si fuese una pila de una pila, y si fuese de lo que sea, de lo que sea. ¿Sí? O sea, acá estamos trabajando con números enteros, entonces yo acá ya tengo la dirección de memoria. Ya llega el dato que yo necesito dentro de la función. Cuando nosotros utilizamos, pongamos otra vez al ejemplo común y corriente, de int número igual Jorge, así. ¿no deberías igualar algo a cargar array? ¿Cómo? ¿No deberías igualar a algo a Ahora cargar lo vamos a array? ver eso, ahora lo vemos. Ah, Ahora te ok. lo contesto eso. Así. Pero Bueno. lo que quería es volver a repasar un poco esto para que se entienda. Yo tengo una variable de tipo número, que la inicializo con 5. Después tengo un puntero a ese número, ¿sí? Vamos a ponerle puntero al número. El puntero al número le asigno la dirección de memoria de número. ¿Sí? Entonces, esto es lo que acabo de hacer acá. Exactamente esto. Le acabo de asignar a el parámetro, que es un puntero como esta variable, le acabo de asignar la dirección de memoria de un número. Que en este caso es número la variable de acá y en este caso es el número que tengo acá. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que si yo quería modificar desde el puntero el número, tenía que usar el asterisco y poner P número igual a 10? De esta manera, ¿qué estaba haciendo? Estaba modificando este dato. Ya número no tiene más almacenado. En realidad yo no lo estoy almacenando en el puntero esto. Esto lo estoy almacenando acá. Y entonces, ¿cómo accedía a esa dirección de memoria? A través del asterisco. Si yo hago esto, le estoy asignando una dirección de memoria. Sí, le estoy diciendo, guardame la dirección de memoria 10. No está correcto eso, obviamente, porque yo lo que quiero es modificar el dato. Para acceder a la dirección, para acceder a número, a la dirección de memoria donde queda número, yo tuve que haber hecho el paso previo de asignarle esa dirección de memoria y almacenarla en el puntero, obviamente, de apuntar a número. Creo la variable número, creo un puntero número que apunte a número y desde el puntero número modifico el dato almacenado en la variable. ¿Hasta ahí me siguen? Si yo acá mostrara en un printf cuánto vale número, ¿cuánto debería valer? 10. 10. Sí, no hace falta que lo muestre por digo, para no dar tanta vuelta, pero es así. Ustedes después háganlo y van a ver que no, pongan el printf y van a ver que si yo lo pusiera un printf acá, me mostraría 5, y si yo pusiera un printf acá, me mostraría 10. Entonces, una vez que ya entendemos esta lógica, ¿sí? Para no complicarnos más la existencia con esto, es, yo necesito, si yo tengo acá un parámetro de tipo puntero, necesito la dirección de memoria de un número, ¿sí? Si el puntero obviamente es un entero, que es el caso que tenemos acá. A ver si lo que voy a hacer es trasladar esta función bien arriba para que no nos quede tan lejos. La vamos a copiar. Y la vamos a poner bien arriba para que nos quede todo cerquita. Vamos ahí. Bueno, entonces tenemos que modificar esto. Lo que uno de los chicos preguntaba acá es, tengo que retornar el dato. O sea, en realidad si yo estoy trabajando con válidos por referencia, ¿tengo que retornarlo o no? Y no. No. No justamente porque es una referencia. ¿Lo puedo retornar? Sí, puedo hacer retornarlo, pero estaría mal. ¿Lo podría retornar? Sí. Hago asterisco válido y retorno. ¿Para qué voy a hacer eso? No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido porque yo ya estoy trabajando con la referencia. Entonces, lo primero que me va a simplificar esta función es justamente eso. ¿Cómo accedo al número?
Y volviendo al ejemplo que tenemos acá, de esta forma. De esta forma es como si estuviese trabajando directamente con válidos. ¿Sí? O sea, estoy mostrando un ejemplo, ¿no? Pero de esta manera que yo estoy haciendo acá, accediendo acá, es como si estuviera trabajando con este válidos que tenemos aquí. Que ustedes lo vieron en este ejemplo. Este válidos yo puedo acceder con el asterisco. Entonces, asterisco válido es como si estuviera trabajando directamente con el 0 que tengo almacenado ahí. Entonces 0 menor a dimensión y ahí va a empezar a funcionar. Pero no es solo el único dato que tengo que cambiar. También lo voy a tener que cambiar en otros lugares. Que se va a poner un poquito más complicado. No más complicado. Porque en definitiva, ¿cómo accedo a ese 0? Y bueno, accedo así. Al 0, al 1, ¿no? A lo que se vaya incrementando. Ahora, ¿cómo lo incremento? Y bueno, acá no puedo hacer esto. ¿Sí? Tengo dos maneras de hacer eso. Tengo que encerrar esto. ¿Sí? O, más simple, si quieren, que sería asterisco válidos es igual, que es lo que recomiendo al principio, a asterisco válidos, porque es como si estuviese trabajando con los válidos ahí, más 1. ¿Sí? Esta es la manera que yo tengo de incrementar esa variable. Y ya con esos cambios, ya estaría resuelto todo. Creo que lo modifiqué en todos lados, ¿no? No sé, no, válidos más, válidos es un puntero, no es una variable. Asterisco válidos, digo, más. No, lo tengo que encerrar entre llaves. Ok. Entre paréntesis, no entre llaves. Como se los mostré recién. ¿Sí? O sea, de esta manera es más simple, es más visible. Por ahora me gusta que quede así, porque me parece que al principio es más visible. Después ustedes pongan como ustedes quieran y dicen, bueno, ¿para qué andar escribiendo esto 2 veces si lo puedo hacer así? Bueno, esa sería la manera en la cual, si yo comparara desde la primera función que inicializaba en 0, acá estoy trabajando con los válidos con referencia, esta función no necesito retornar nada, trabaja directamente con una sola variable que está acá. Podemos decir que es un poquito mejor, pero tampoco no es, digamos, si yo les pido una función de carga de un arreglo, con decir, bueno, que me permita volver a cargar el arreglo, si lo hacen obviamente de esta forma también está correcto. Sí, no está mal, y de esta forma está muy bien también, pero está bueno que lo veamos, tampoco es tan difícil, o sea, también le tenemos un asterisco adelante y nada más. Pero lo más importante es que ustedes sepan después llamar a esta función, que tampoco es complicado, porque ustedes saben que esto que está acá, cuando yo le pongo un asterisco adelante, sabemos que es un puntero, y sabemos que ya deja de ser un número. Ya no es más un número, es un puntero un número. Entonces yo necesito apuntar ese número. ¿A qué número necesito apuntar? Y en este caso yo necesito apuntar a válidos. Voy a borrar esto porque confunde. Necesito apuntar a válidos. Entonces, ¿qué le paso a la dirección de memoria de válidos? Y ahí ya, después adentro, lo tengo que gestionar distinto, obviamente. Sí. Yo no entiendo por qué lleva ampersand el arreglo dentro